¿Alguna vez sentiste que perdiste algo que jamás podrás recuperar, pero no te diste cuenta hasta que fue demasiado tarde? Si esa sensación te tocó por dentro, este video te va a estremecer. Porque lo que estás a punto de ver es una historia que te obliga a hacerte una pregunta que casi nadie tiene el coraje de enfrentar: ¿qué he hecho con los segundos que ya no vuelven? En esta historia descubrirás cómo una persona común estuvo a punto de perderlo todo, no por falta de oportunidades, sino por no valorar el tiempo que tenía, y cómo ese despertar cambió su destino para siempre. Este video no es solo una narración, es un espejo. Te hará ver hábitos, decisiones y retrasos que pueden estar agotando tu vida sin que te des cuenta. Si hoy te sientes estancado, cansado, frustrado, o con la sensación de que la vida está pasando demasiado rápido, entonces quédate. Porque esta historia puede ser justamente el golpe emocional que faltaba para que tú también tomes una decisión que transforme cada segundo de tu existencia a partir de ahora. ¿Alguna vez te detuviste un solo segundo para pensar en cómo sería tu vida si mañana despertarás y descubrieras que ya no tienes más tiempo? Esa pregunta, incómoda y silenciosa, es el punto de partida de esta historia. Porque lo que estás a punto de escuchar no es simplemente un relato, es un reflejo de algo que quizá ya está sucediendo en tu propia vida sin que te des cuenta. Esta historia comienza en un momento crítico, cuando su protagonista se enfrenta a una verdad devastadora. Había pasado años corriendo, atrasando decisiones, ignorando señales. Hasta que un solo instante lo obligó a despertar. Y ese instante, tan inesperado como definitivo, mudó todo. Si permaneces aquí, descubrirás por qué cada segundo importa, incluso aquellos que hoy parecen insignificantes. Tal vez esta historia no solo te conmueva, puede cambiar para siempre la forma en que ves tu tiempo. El protagonista de esta historia se llama Mateo, un hombre de 38 años que, como muchos, vive atrapado en una rutina que consume más energía de la que entrega. Se levanta todos los días a la misma hora, toma el mismo café apurado, revisa el celular antes incluso de mirar por la ventana y sale de casa convencido de que mañana será el día en que fará algo diferente. Pero ese mañana nunca llega. Mateo trabaja en una oficina donde el reloj parece avanzar sin piedad, pero el día nunca parece durar lo suficiente. Pospone tareas sencillas, retrasa decisiones importantes y cuando se da cuenta, ya es de noche. Comida rápida, ducha rápida, unas cuantas promesas mentales de que, mañana empezaré de verdad, y luego a la cama. Siempre igual. Aunque nada en su vida parece dramático desde afuera, por dentro siente un cansancio que no sabe explicar. Una mezcla de frustración, estancamiento y vacío que se tornó un tao familiar que el Hanem cuestiona maíz. Vive en automático, imaginando que todo mundo a su alrededor también está así, atrapado, distraído, sobreviviendo. Y quizá, mientras escuchas esto, una parte de ti reconoce algo de Mateo. Porque, en silencio, tal vez tú también vivas días que simplemente se repiten. Con el paso del tiempo, Mateo empezó a notar pequeñas fisuras en su vida diaria, aunque no se atrevía a admitirlo. Eran detalles simples, casi insignificantes, pero juntos formaban un peso que él ya no conseguía ignorar. Perdía minutos revisando cosas que no importaban,
horas navegando sin rumbo en redes sociales, días enteros prometiendo que en algún momento retomaría proyectos que seguían acumulando polvo. Cada pequeño descuido parecía irrelevante, hasta que comenzó a sentir que su vida se llenaba de ausencias silenciosas. A medida que estas pequeñas pérdidas se repetían, sus relaciones también se deterioraban. Sus amigos empezaron a notar su ausencia, no solo física, sino también emocional. Rara vez contestaba llamadas, siempre decía que estaba ocupado, y cuando se presentaba a una reunión, llegaba tarde, desconectado, con la mente en otra parte. Incluso su familia empezó a comentar que ya no era el mismo, pero Mateo evitaba cualquier conversación que pudiera revelar lo que él mismo no quería ver. Una sensación inquietante crecía en su interior. No era tristeza, ni exactamente ansiedad, era algo más profundo, más difícil de expresar con palabras, un vacío que surgía entre un compromiso y otro, entre un retraso y otro, entre un día y el siguiente. Un espacio interior que parecía ensancharse cada vez que decía, lo haré luego, y nunca lo hacía. La vida seguía, pero no sentía que estuviera viviendo de verdad. Aún así, Mateo insistía en seguir adelante como si nada. No quería admitir que se había extraviado, que cada segundo perdido se acumulaba en una sensación de vida incompleta. Solo sabía que faltaba algo. Algo que no podía nombrar, pero que empezaba a pesar más de lo que imaginaba. Aquel día comenzó como cualquier otro, con prisa, cansancio y la ilusión falsa de que aún tenía tiempo de sobra para todo. Mateo salió de casa distraído, revisando mensajes que no importaban, sin notar el clima, las personas ni siquiera su propio estado de ánimo. Caminaba rumbo al trabajo cuando un sonido seco, abrupto, lo obligó a levantar la mirada. A pocos metros de allí, ciclista había sido atingido por carro que abancó molar. Todo aconteceu en segundos, mas para Mateo pareceu fragmento congelado no ar. La gente corrió a ayudar, se hicieron llamadas urgentes, y el ciclista, aturdido, apenas podía respirar. Pero lo que realmente conmocionó a Mateo no fue el accidente en sí, sino algo que vio en el suelo, junto a su bicicleta, un reloj de pulsera roto, con el cristal destrozado, las manecillas detenidas en una hora exacta. Esa imagen se le quedó grabada en la memoria con una fuerza inexplicable. Por alguna razón, ese reloj destrozado parecía decir algo que siempre había evitado oír. Al acercarse las sirenas, Mateo sintió una extraña presión en el pecho. No conocía al ciclista, no tenía ninguna conexión con lo sucedido, pero la escena lo impactó. Por un instante, imaginó que podría haber sido él. Pensó en cuántas veces había caminado apresurado, despreocupado, convencido de que siempre tendría más tiempo. Pensó en las citas que había pospuesto, los sueños que había postergado, las conversaciones importantes que había evitado. Y entonces, incapaz de controlar sus pensamientos, algo se quebró en su mente. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Este accidente no solo cambió el día, cambió el eje de todo lo que Mateo creía sobre el mañana. Por primera vez, sintió que el tiempo no era infinito. Y que seguir viviendo así ya no era una opción. En los días posteriores al accidente, algo cambió en el interior de Mateo. No fue un chasquido repentino, sino una sensación persistente,
como una luz que se encendía lentamente y revelaba lo que antes estaba oculto. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a notar que los minutos se escapaban sin dejar rastro. Pequeñas pausas que se convertían en largos aplazamientos, decisiones automáticas que se transformaban en horas vacías. Era como si cada segundo perdido resonara en su interior, recordándole la fragilidad que había presenciado en ese reloj roto. Recordó situaciones que siempre había relegado a un segundo plano. Recordó aquella conversación que prometió tener con su madre y para la que nunca encontró el momento oportuno. Pensó en el amigo que se alejó porque siempre decía que estaba demasiado ocupado. Recordó las veces que ignoró simples invitaciones a estar presente, prefiriendo la distracción de las pantallas o la comodidad de la rutina. En cada recuerdo, aparecía la misma pregunta silenciosa: ¿por qué nunca supe valorar lo que realmente importaba? Estos recuerdos llegaron cargados con un peso que Mateo ya no podía evitar. Sentía arrepentimiento, no solo por las oportunidades perdidas, sino por cómo había permitido que su vida se convirtiera en una sucesión de postergaciones. Se dio cuenta de que había estado tan centrado en el después que se había olvidado de vivir el ahora. Esta comprensión no llegó con dramatismo, sino con un dolor discreto y profundo, como una verdad que siempre había estado ahí, esperando ser vista. Con el paso de los días, empezó a verse a sí mismo bajo una luz diferente. Ya no era el trabajador cansado ni el hombre acosado por la rutina, era alguien que, por fin, reconocía el vacío que cargaba. Esta nueva perspectiva actuaba como un espejo emocional, reflejando no lo que era, sino lo que podría haber sido si hubiera valorado los minutos que desperdiciaba. Cada hábito automático ahora parecía un robo silencioso. Cada distracción, una pérdida que ya no podía recuperar. Y ese espejo también me inquietaba. Mateo no sabía muy bien qué hacer con todo aquello. Ya no podía negar lo que sentía, pero tampoco sabía por dónde empezar. Estaba consciente, sí, despertante a mi propia negligencia, consciente del tiempo que había dejado pasar, pero completamente perdida sobre cómo cambiar. Entendía el problema, pero no la solución. Y es precisamente allí, en ese espacio incierto entre la comprensión y la acción, donde surge un nuevo bucle emocional. Si Mateo ya vio lo que estaba mal, ¿qué hará ahora? Tras días viviendo con esa inquietud constante, Mateo se dio cuenta de que si seguía reflexionando, nada cambiaría. No necesitaba grandes revoluciones, solo un primer paso, y fue precisamente esta idea la que le alivió. Decidió entonces que empezaría con algo sencillo: pon tu tiempo en orden, aunque solo fuera 1 hora al día. Al principio, parecía casi ridículo para alguien que siempre había vivido al vuelo, pero que había aprendido, a las malas, que ignorar el tiempo solo trae consecuencias. Empezó definiendo pequeños bloques de tareas, algo que nunca había hecho. Se despertó más temprano, no por obligación, sino para observarse. Se sentó con una libreta y anotó lo que realmente necesitaba hacer, lo que podía esperar y lo que, francamente, ya no merecía espacio en su vida. Por primera vez, se dio cuenta de que muchas de las cosas que ocupaban su día carecían de sentido, eran simplemente rutinas heredadas, hábitos automáticos, distracciones disfrazadas de cosas importantes. Estos primeros intentos no fueron fáciles.
El cerebro de Mateo estaba acostumbrado al piloto automático y se resistía a cualquier cambio. A veces, volvía a sus viejos hábitos, contestar el teléfono sin motivo, posponer una tarea sencilla, inventar excusas para no hacer lo que había planeado. Era frustrante darse cuenta de que el cambio requería más fuerza de la que imaginaba y más paciencia de la que estaba acostumbrado. Aún así, algo en su interior insistía en continuar, quizás el eco de aquel reloj roto, recordándole lo que realmente estaba en juego. Con el paso de los días, Mateo empezó a ajustar sus prioridades. Se dio cuenta de que muchas de las cosas que consideraba urgentes simplemente no lo eran. Empezó a elegir conscientemente lo que merecía su atención. Cuando un amigo lo invitó a tomar un café después de meses sin verse, Mateo no dudó como antes. Aceptó. Y, para su sorpresa, esta pequeña decisión le trajo una auténtica sensación de presencia, algo que no había sentido en mucho tiempo. También empezó a darle más espacio a su familia, aunque solo fuera para una charla rápida al final de la noche. Descubrió que al dedicarle minutos de verdad a estos momentos, se volvían más intensos, significativos y memorables. Uno de estos momentos, en particular, lo marcó profundamente, cuando su madre simplemente le agradeció por estar más presente. No se trataba de la duración, sino de la calidad, y esta verdad conmovió a Mateo como una revelación. Los primeros signos de progreso comenzaron a aparecer sutilmente. Se sentía menos cansado, incluso durmiendo las mismas horas. Su mente parecía más ligera, quizás porque no cargaba con tantas procrastinaciones. Las tareas que antes se acumulaban comenzaron a organizarse con naturalidad. Y, lo más importante, Mateo empezó a sentir que no solo sobrevivía los días, sino que empezaba a vivirlos. Claro, todavía había tropiezos. Algunos días eran más difíciles y la vieja rutina intentaba frenarlo. Pero ahora, a diferencia de antes, Mateo se daba cuenta de cuando esto sucedía y podía detenerse, respirar y retomar el rumbo. Este control, por pequeño que fuera, era poderoso. Era la prueba de que el tiempo no tenía por qué ser un enemigo silencioso, podía ser un aliado, siempre que se le respetara. Así, sin grandes gestos ni transformaciones dramáticas, Mateo inició un cambio que, aunque pequeño, prometía cambiarlo todo. Porque finalmente había comprendido que es en los más pequeños detalles que una vida comienza a reconstruirse. Con el paso de las semanas, Mateo empezó a notar que sus pequeños cambios dejaban huellas mucho más profundas de lo que había imaginado. No eran transformaciones espectaculares ni grandes logros, sino algo más discreto y, a la vez, más poderoso. Estaba presente. Presente en las conversaciones, en las decisiones, en los detalles del día. Y esta presencia empezó a generar una paz que nunca antes había experimentado. Uno de los momentos que consolidó este cambio ocurrió inesperadamente, durante una sencilla comida familiar dominical. Antes, Mateo asistía a estas reuniones como si fuera una obligación más en su agenda. Llegaba tarde, estaba con el celular, apenas escuchaba lo que decían los demás y, cuando podía, se iba rápido, siempre con alguna excusa preparada. Pero ese día, algo cambió, y no fue el primero en notarlo. Mientras ayudaba a su madre a poner la mesa,
Se detuvo un momento, lo miró con una leve sonrisa y dijo: «Hace mucho que no te veía así, tan tranquilo, tan aquí». La frase resonó en la mente de Mateo porque la dijo sin juzgar, sin esperar nada a cambio, solo con cariño genuino. Y en ese instante se dio cuenta de que ella tenía razón. Él estaba ahí de verdad, completamente presente, y todo comenzó con pequeñas decisiones que antes parecían insignificantes. Antes, ni siquiera habría registrado un comentario así. Pero ahora todo tenía un peso diferente. Durante el almuerzo, Mateo notó detalles que siempre le habían pasado desapercibidos: la forma en que su padre repetía con entusiasmo viejas historias, los pequeños gestos de cariño entre sus hermanos, la risa espontánea de su sobrina cuando intentaba llamar la atención de todos. Eran escenas sencillas y cotidianas, pero llenas de vida. Y fue entonces cuando una nueva pregunta surgió en su interior, con una fuerza que casi dolía: ¿cómo pude vivir tantos años sin ver esto? No solo controlaba el tiempo, lo absorbía, participaba en él, creaba recuerdos auténticos. Y esta comprensión le brindó una claridad que nunca antes había tenido. Al regresar a casa esa tarde, no sintió la habitual prisa por intentar aprovechar el tiempo al máximo. En cambio, sintió gratitud. Por primera vez, el tiempo parecía suficiente. Y eso era algo que Mateo nunca había experimentado. En los días siguientes, surgieron otras confirmaciones. Un compañero de trabajo comentó que se sentía menos tenso. Un viejo amigo, con quien se había reencontrado, dijo que ahora era más fácil hablar con él. Incluso su jefe notó el cambio, observando que Mateo realizaba sus tareas con más concentración y menos ansiedad. Pequeños reconocimientos, pero cada uno sirvió como un silencioso recordatorio de que iba por buen camino. Y, quizás aún más importante, Mateo empezó a valorar cosas que antes no le habían importado: dar un paseo tranquilo de 10 minutos, escuchar música con atención, sentir el viento mientras esperaba el autobús, prepararse su propio café sin mirar el reloj. Estos momentos sencillos se volvieron especiales porque le trajeron precisamente lo que había perdido durante tanto tiempo: la conciencia. Se dio cuenta, entonces, de que vivir en piloto automático no solo le estaba haciendo perder el tiempo, sino que le estaba haciendo perder la vida, en pequeñas cantidades diarias que ni siquiera percibía. Ahora, al contrario, cada minuto parecía tener un propósito. No porque todo fuera grandioso, sino porque finalmente estaba despertando a lo que siempre había estado ahí. Este despertar definitivo no llegó con euforia, sino con serenidad. Era como si Mateo finalmente estuviera ajustando la frecuencia con la que su vida realmente transcurría. Ya no existía la constante sensación de urgencia, ni esa presión interna de perseguir algo que ni siquiera sabía qué era. Había presencia. Había significado. Había vida. Y al reconocer esto, Mateo comprendió algo profundo: el verdadero cambio no comienza cuando reorganizas tu rutina, sino cuando empiezas a ver el valor de lo que siempre ha estado frente a ti. La nueva etapa de Mateo le traía ligereza, claridad y una auténtica presencia. Sin embargo, como suele ocurrir cuando alguien decide cambiar, la vida le planteó una prueba inevitable. Una prueba silenciosa pero decisiva,
incapaz de mostrar si su transformación era sólida o solo un entusiasmo pasajero. La situación se presentó una mañana que, a primera vista, parecía normal. Mateo salía de casa para ir a trabajar cuando recibió un mensaje urgente de su jefe pidiéndole que llegara temprano para resolver un asunto importante. En ese mismo instante, otra notificación apareció en su teléfono. Su hermana le había escrito diciendo que su madre no se encontraba bien y que sería bueno que alguien viniera a verla. En los últimos meses, se había prometido estar más presente, y esta promesa se había convertido en un pilar fundamental de su cambio. Pero, en ese momento, todo pareció volver a chocar. La versión mayor de Mateo habría tomado una decisión automática: ir corriendo al trabajo, justificar la tardanza con su familia más tarde y seguir con su día con una ligera culpa que con el tiempo olvidaría. Esa era la ruta familiar, el camino conocido, el que siempre lo distanciaba de sus seres queridos y de sí mismo. Sin embargo, ahora sabía que cada decisión pesaba, y no solo para los demás, sino para su propia conciencia. Con gran pesar, Mateo sopesó sus opciones. Si iba a ver a su madre, probablemente llegaría tarde al trabajo, algo que nunca se veía con buenos ojos en esa empresa. Podría perder credibilidad, generar fricciones con su jefe e incluso perder una oportunidad futura. Pero si iba directo al trabajo, estaría repitiendo exactamente el patrón que había prometido abandonar. La duda lo abrumaba intensamente, como si estuviera atrapado entre dos mundos, lo que era y lo que quería ser. De camino, mientras caminaba a paso ligero por la calle, Mateo sentía que su mente intentaba empujarlo de vuelta a sus viejos hábitos. Solo es hoy, tu jefe te necesita. Después, visita a tu madre, no exageres. No pasará nada. Eran frases familiares, fáciles, casi cómodas. Era la voz de su antiguo yo, intentando recuperar su lugar. Pero al mismo tiempo, surgió otra voz, más tranquila pero firme: ¿de qué sirve cambiar si, cuando es importante, vuelves a lo mismo? Fue esta pregunta la que lo hizo detenerse unos segundos en medio de la acera, respirando hondo. Se dio cuenta de que no era solo una elección entre el trabajo y la familia, sino una elección entre el pasado y el futuro. Entre lo que siempre había sido y lo que intentaba ser. Cada paso posterior parecía cargar con el peso de cada segundo que había desperdiciado en su vida. Sabía que esta decisión lo definiría más que cualquier plan, tarea cumplida o lista de prioridades. Era un momento decisivo, un punto de inflexión que revelaría si realmente había despertado. Y mientras caminaba de nuevo, con la respiración acelerada y el corazón latiendo con fuerza, la inevitable pregunta surgió en su mente: ¿qué va a hacer ahora? Mateo respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, dejó de lado el impulso automático de complacer, apresurarse o justificarse. En cambio, metió la mano en el bolsillo, guardó el celular y tomó la decisión que su corazón ya había tomado antes de que su mente terminara de calcular los riesgos. Cambió de dirección y caminó hacia la casa de su madre. En el camino, sintió una mezcla de miedo y alivio. Miedo a las consecuencias, alivio por finalmente ser fiel a lo aprendido. No era escapismo, era conciencia. Era madurez. Sabía que si seguía priorizando el trabajo por encima de todo,
acabaría repitiendo exactamente la vida que había intentado dejar atrás. Al llegar, encontró a su madre sentada, pálida, pero sonriendo al verlo. «Sabía que vendrías», dijo con una calma que despejó cualquier duda. Le preparó té, habló con ella, escuchó sus preocupaciones y se quedó allí el tiempo que hizo falta. No por conveniencia, sino por importancia. Y fue en ese simple gesto que Mateo se dio cuenta de cuánto había cambiado. Eligió estar presente. Eligió lo que realmente importaba. Eligió la vida, no la prisa. Más tarde, cuando informó a su jefe sobre el retraso, recibió una reprimenda, sí, pero nada que arruinara su carrera. Al contrario, al explicarlo con honestidad, se sintió más realizado que nunca. Y, al final del día, una certeza iluminó su mente con fuerza: valorar el tiempo no significa hacerlo todo, significa elegir lo que tiene sentido. La decisión de Mateo no solo cambió ese día, sino que marcó el inicio de un destino mucho más consciente. Porque, al elegir lo que importa, finalmente comprendió que cada segundo puede transformarlo todo. El tiempo, ese amigo silencioso que siempre estuvo ahí, pero que casi nunca escuchamos. Hoy ya no ves los minutos como antes. Ahora vos entende que cada segundo presente que nao volta, pedacito de vida que merece ser vivido con intención. Porque al final, nunca fueron los grandes momentos los que cambiaron tu vida, sino esas pequeñas decisiones diarias, quasi invisibles, que te acercarán a quien vos siempre quiser. Y tal vez, mientras escuchas estas palabras, haya algo dentro de ti diciendo: yo también quiero cambiar, yo también quiero vivir mejor. Y sí, vos se puede. No necesitas esperar a mañana. No necesitas que algo extraordinario pase. Apenas gesto, una escola, un paso diferente de los que siempre diste. Recuerda esto: el tiempo no se detiene por nadie. Pero siempre recompensa a quien decide honrarlo. Haz ese cambio. Ese pequeño ajuste. Y deja que el universo te muestre qué sucede cuando alguien decide vivir despierto, presente, consciente. Porque la verdad es simple y profunda: cuando aprendes a valorar cada segundo, su vida se transforma por completo. Y hoy, solo hoy, es el mejor momento para empezar. Ahora que viviste esta historia, aquí tienes un guía simple, práctica y directa para que tú también empieces a valorar tu tiempo desde hoy. 3 hábitos para valorar el tiempo. 1. Agenda tus 3 prioridades del día. No 10. No 20. Solo 3. Cumplirlas cambia todo. 2. Haz una pausa consciente de 2 minutos. Respira, observa, pregúntate: ¿estoy usando bien mi tiempo? Pequeño hábito, grande claridad. 3. Termina lo que empiezas. El caos viene das cosas inacabadas. Elige una, y conclúyela hoy. 3 errores que roban tu vida sin que notes. 1. Revisar el celular a cada rato. Pierdes el foco, pierdes horas, pierdes la vida. 2. Dejar para mañana. El mañana no existe. Solo cuenta el hoy. 3. Decir sí a todo. Cada sí reflexivo es tiempo que nunca recuperarás.
Acción práctica para las próximas 24 horas. Elegir una sola área parte de tu vida que necesita atención, podría ser la salud, el trabajo, la familia o la espiritualidad. A continuación, haga un compromiso sencillo, 10 minutos dedicados sin interrupciones. Empieza poco a poco, sustente por 24 horas. Y verás, cuando honras 10 minutos, el tiempo comienza a honrarte. Y ahora, antes de que este video termine, quiero que guardes una sola frase dentro de ti: el tiempo no vuelve, pero tu historia aún puede cambiar. Si esta historia tocó algo dentro de ti, una memoria, una dúvida, un deseo, aprovecha ese sentimiento ahora, mientras aún esté vivo, porque la mayoría de la gente siente, pero no actúa, y es la acción la que transforma. Si quieres continuar este viaje de propósito, conciencia y despertar interior, te invito a ver el siguiente video en pantalla. Es una historia que puede abrir otra puerta dentro de vos. Gracias por quedarte hasta el final, de verdad. Significa que estás eligiendo vivir de manera diferente. Ahora, respira profundamente y toma una decisión que honre tu tiempo. Nos vemos en el próximo video.